Buenas tardes, señora directora Yanina Castro, promotor Pedro Suyuchuco, profesores en general, padre de familia y compañeros todos. Nosotros somos un grupo de tercero de secundaria integrado por Ángel Picoy Ríos, Brian Lara Paucar, Yarek Muñoz Melgar y quien les habla, Diego Abel Torres González. El día de hoy vamos a exponer sobre la Revolución Francesa. Le doy pase a mi compañero. Yo voy a hablar sobre las causas de la Revolución Francesa. Causas sociales fue la desigualdad social que está dividida en tres estamentos. Primer estado, clero; segundo estado, la nobleza; y tercer estado, la burguesía, los campesinos y los artesanos. Solo el 3% son los del clero y la nobleza. El 97% son los artesanos, burguesía y campesinos. Las causas políticas fue la crisis del sistema absolutismo en el reinado de Luis XVI. Las causas ambientales fueron las malas cosechas desde 1760 y la prolongada sequía. Las causas ideológicas fue la influencia de la ilustración. Las causas económicas fue la bancarrota del Estado de Francia y el corte de Versailles y la crisis de 1788. La Revolución Francesa tuvo tres etapas: la monárquica, la republicana y la imperial. Ahora le paso a mi compañero Jared. Hola, soy Hernando Muñoz Llerey y el tema que me toca exponer es la etapa monárquica de la Revolución Francesa. La etapa monárquica comprende desde junio del año 1789, que comienza la revolución, hasta el 21 de septiembre de 1792, o sea, 3 años después, cuando se abolió definitivamente la monarquía en Francia y se dieron 4 momentos importantes. 1. Los Estados Generales. Fue cuando Luis XXI, rey de Francia, convocó los Estados Generales debido a la crisis económica. Por lo tanto, el tercer estado presentó peticiones que favorecían al pueblo. Sin embargo, estas no fueron tomadas en cuenta, por lo que el tercer estado se reunió separadamente, destacando la orden de Luis XXI. 2. La Asamblea Nacional fue la que marcó el estallido de la revolución, pero fue el rey Luis XXI quien clausuró las sesiones de esta asamblea. De hecho, en la sala donde se llevaban a cabo las sesiones, la usó como sala para juego de pelota. A este punto ya el rey había perdido autoridad por lo sucedido. 3. La Asamblea Constituyente. El periodo de la Asamblea Constituyente se dio de la toma de Bastilla, donde el pueblo de París atacó esta fortaleza que era símbolo del despotismo. También se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Asamblea Legislativa. Finalmente llegó la Asamblea Legislativa, que se mostró aún más hostil con la monarquía, por lo que se dio la declaratoria de guerra a Austria, el asalto a las Tuyenas, que llevó a prisión definitiva a Luis XXI, y finalmente la aparición de los partidos políticos como los girondinos, los jacobinos, los de la montaña y los fuindenses. Gracias. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenas tardes con todos. Voy a exponer sobre la etapa republicana en la Revolución Francesa. Convención Nacional 1792 a 1795. Se abolió la monarquía y se establece la república. Luis XVI es sentenciado a la guillotina y fallece el 21 de enero de 1793. Se realiza la coalición europea contra Francia, integrada por Inglaterra, Holanda, España, Austria, Prusia y Cerdeña, con el fin de terminar con la revolución. Los jacobinos aprovechan esta crisis y toman el poder. Los jacobinos, el gobierno del terror. Constitución de 1793. Se realiza la república y el voto masculino. La edad para votar era de 25 a 30 años. Ejecutan a los contrarrevolucionarios. Hubo un total de 50.000 muertos. La reacción termidoriana. Descontento popular. Los girondinos atrapan a Robespierre y lo ejecutan en la guillotina en julio de 1794. El directorio, 1795 a 1799. Se establece la tercera constitución de la Corte Republicana Moderada.
Características. El poder ejecutivo contaba con 5 miembros. Había una crisis externa, la coalición, y una crisis interna, el desborde popular. La alta burguesía lleva al poder a Bonaparte. Este estableció un control militar fuerte y realizó un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799. El consulado, 1799 a 1804. Un gobierno con la apariencia republicana, pero de tendencia monárquica, establecida por dos poderes, ejecutivo y legislativo. Ejecutivo, integrada por 3 cónsules, Sieyes, Ducos y Bonaparte. Legislativo, Consejo de Estado y Cuerpo Legislativo. Estableció buenas relaciones con la Iglesia y en 1804 Napoleón Bonaparte se autoproclamó emperador. Reforma de Napoleón Bonaparte. Políticas. Permitió el regreso de los exiliados y estableció el gobierno popular. Reformas económicas y sociales. Creó el Banco de Francia y la nueva moneda, el franco germinal, y fomentó la educación. Elaboración del Código Civil. Fomentó la libertad, la igualdad ante la ley, el divorcio y el matrimonio civil, y los derechos de propiedad, y consolidó los logros de la revolución. Ahora le doy pase a mi compañera. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Angel Picoy. Les voy a hablar acerca de la etapa imperial. Expansión de las ideas de la Revolución Francesa al resto de Europa a través del expansionismo napoleónico. Napoleón, primer cónsul y luego cónsul vitalicio, se hizo proclamar emperador por el Senado el 18 de mayo de 1804, con la aceptación de casi todo el pueblo francés, iniciándose de esta manera la etapa imperial. Como emperador, inauguró un gobierno personal autocrático y arbitrario, con un ilimitado poder. La monarquía imperial no fue en adelante más que una monarquía absoluta, en la que la elección del gobierno estuvo sola y exclusivamente en manos del soberano. Ni la Constitución ni las leyes fueron respetadas en este estado. Fueron suprimiéndose igualmente la libertad individual y la libertad del pensamiento. Principales acciones militares durante la etapa imperial libradas. Batalla de Trafalgar. Con el propósito de invadir Inglaterra, su mortal enemiga, Napoleón preparó una expedición formada por 150.000 soldados y 2.000 barcazas. Dicha flota que se hallaba comandando por el almirante Villeneuve. Batalla de ULM realizada en 1805, cuya victoria le facilitó a Napoleón la ocupación de Viena. Batalla de Austerlitz, realizada en 1805, donde Napoleón derrotó completamente a los ejércitos austro-rusos, considerablemente superiores. Fue su batalla modelo, por la formidable táctica empleada que le permitió obtener la más brillante victoria de su extraordinaria carrera militar. Batalla de Jena, realizada en 1806, cuyo triunfo le permitió al emperador francés hacer su ingreso triunfal en Berlín, capital de Prusia, desde donde decretó el bloqueo continental contra la Inglaterra. Batalla de Frieslapp, realizada en 1807, favorable a los franceses y obtenida frente a ejércitos rusos. Poco después se firmaba la paz de Tix-Hing, de la que surgió la alianza franco-rusa. Ahora les hablaré acerca del bloqueo contra Inglaterra. Napoleón, no pudiendo someter a Inglaterra por las armas mediante el ataque a su territorio, decretó el llamado bloqueo continental, por el cual prohibía a los franceses y a sus aliados todo intercambio comercial, que ninguno se podía transportar ningún tipo de objetos y etc.
De ahí se realiza la campaña de Rusia en 1812, efectivamente al mando de un ejército de 400.000 soldados de diversas nacionalidades. Esto es llamado el Ejército de las 20 Naciones. Contando igualmente con más de 1.000 cañones, Napoleón invadió Rusia. La campaña fue sumamente difícil, llena de 1.000 penurias y sacrificios debido a lo dilatado del territorio. Fin del Imperio Napoleónico. Napoleón se mantuvo al corriente de la situación política de Francia y de Europa, cediendo todavía de gloria y de dominio. No se resignó a su derrota, pues soñó con volver a ser el amo de Europa, debiendo comenzar por su trono. Causas de la caída de Napoleón. Las tres causas principales de la caída de Napoleón fueron su enemistad mortal a Inglaterra, que le cerró las tenas hostilidad de una nación invulnerable a las acometidas directas de los ejércitos imperiales y que por su hegemonía en el mar podía en todo momento hacerle frente y auxiliar a los países que en contra le luchaban. Número 2. Su agresión a España y Portugal, que provocó la guerra de la independencia española, fatal para el prestigio de Napoleón y que produjo un gran desgaste de los ejércitos franceses. 3. Invasión de Rusia en 1812 consumió toda su potencialidad bélica, dejándole agotado a merced de toda Europa, coligada en su contra. Consecuencias de la Revolución Francesa. Políticamente, destrucción de las bases del antiguo régimen, abolición de la monarquía absoluta. Sociales, disolución de los privilegios estamentales. Económicas, fue la abolición de la servidumbre y los derechos feudales. En la batalla de Waterloo 1815, Napoleón es derrotado por el ejército anglo-prusiano. Fue desterrado de la iglesia Santa Elena.